versículo 10 del capítulo 4 de Apocalipsis. Así dice la palabra de Dios. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Hermanos y amigos, quiero compartir con la atención de ustedes sobre la solemnidad y sus secretos. Hay una importancia capital cuando hablamos de solemnidad. Solemnidad tiene que ver con actitudes de adoración, con reverenciar, con respetar, con ser sumiso, obediente. Todo esto lo implica la solemnidad y sobre todo el respeto. A medida que el tiempo camina, a medida que las regiones, los pueblos, la sociedad se va civilizando, yo no sé por qué le llamaron civilización, va progresando, se va desarrollando, va despertando, se van cayendo los altares y se van cayendo los límites y la gente se va sintiendo como con más permisos para hacer cosas, para violar cosas, para quebrantar cosas, para irrespetar cosas. Y a veces creemos que vamos a caer en una selva, porque son tantos los principios que se están echando por la borda, que no sabemos cuáles son los que van a sobrevivir. Esto tiene que ver con la familia y con muchas áreas de la vida. Usted encuentra, y la gente lo toma como un chiste, cuando uno llegaba a un campo donde había un señor mayor que era su abuelo o que era su tío, uno hacía así, la bendición. Se hincaba y pedía la bendición. Y el abuelo o el tío decía: Santico, mi hijo. Nadie se atrevía a decirle tú a una persona mayor. Era usted. Cuando mi abuela me llamaba, yo tenía que responder: señora, o ya voy, señora. Pero si yo decía ya voy, o yo decía ya tenía una pela ganada. La gente piensa eso son exageraciones. Pero hermanos, dieron resultado. Dieron muchos resultados, pero ahora el irrespeto. Usted ve que los muchachitos, ¿qué tú quieres? A un anciano. No, yo no voy ahora. Déjame quieto. Porque se ha perdido el respeto, la reverencia, la solemnidad. Se ha perdido también con respecto a la patria. Imagínese usted. Bueno, cuando yo era estudiante de primaria, eran tiempos del hombre aquel, y a la escuela había que ir vestido de caqui y con un gorro que parecía un soldadito. Así era que íbamos a la escuela. Marrón por todas partes, caqui arriba, caqui abajo y zapato marrón. Y un gorrito así, tipo guardia de aquel tiempo. Y cuando iba a levantar la bandera, si usted estaba en medio de la calle, usted se paraba en medio de la calle. Todo tenía que paralizarse para izar la bandera. O si estaban cantando o tocando el himno nacional. Pocos lo están haciendo actualmente. Se ha perdido el respeto por la patria. La sociedad. Aquí había un maestro, lo voy a mencionar con mucho respeto,
que fue maestro mío cuando yo era un niño. Por aquí cerquita vivía. El maestro Creales. Ese señor, yo recuerdo que una vez premió a un alumno. Mire cómo son las cosas de los muchachos. Yo tenía como 5 años. Él premió a un alumno. ¿Por qué? Ya era un alumno adolescente. Porque ese alumno alcanzó a ver una anciana que iba a cruzar la calle y el alumno fue a ayudarla a cruzar la calle. Y él supo eso y premió al alumno. Respeto por las canas. La gente creía en las canas, creía en las arrugas. Respetaba, pero también se daban a respetar. Todas esas cosas se han ido perdiendo en nuestra sociedad. Hasta en la política se ha perdido la solemnidad. Entonces, ¿a quién es que se está respetando? A nadie. La gente está perdiendo el respeto. La irreverencia hoy es una marca de ser civilizado. Mientras más soez, mientras más irreverente, mientras más vulgar, usted es más civilizado. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no hay límite. Yo creo que estamos cayendo en la ignorancia. 2 cosas: insolencia o ignorancia. A veces se hará por ignorancia, otras veces porque es una persona sin criterio. Y nosotros, cuando hablamos de solemnidad, bueno, hay tribunales, los tribunales, las altas cortes, esos lugares de Corte Suprema, universidades, iglesia, son lugares de solemnidad, donde hay un protocolo. Usted no puede ir vestido como le dé la gana. Usted no puede ir a hablar duro, hablar en voz alta. Usted no puede ir a hablar de así malas palabras. Usted tiene que respetar el lugar donde está. Y pensando en eso, recordamos las palabras del profeta Habacuc 2:20. Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y ese calle es del verbo callar, que quiere decir zipper en la boca, silencio. Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. O sea, desde el principio viene marcando un respeto, una reverencia, una solemnidad a ciertas cosas. Y hoy nos vamos a concentrar en las espirituales y en nuestra relación con Dios. Porque en el manejo de nuestra relación con Dios, la solemnidad juega un papel de primer orden. Entonces, por ejemplo, a veces la gente dice: yo fui al culto y no sentí nada. Salí tan vacío como llegué. ¿Qué tú estabas haciendo en el culto? ¿Jugando con el celular? ¿Mandando mensajitos y recibiendo mensajitos? ¿Tú que estabas oyendo a la vecina que está al lado? Mire, hay hermanas en la iglesia que por educación yo no se lo digo, pero me gustaría que me lo preguntaran para poder contestar. No se sienten juntas, porque se pasan el culto. Porque con el respeto que se merecen las damas, las damas tienen siempre más temas que los caballeros. Y tienen que tratarlo. Pero no lo traten en la iglesia. Trátelo en otro sitio. En la iglesia no lo trate. Porque a veces, ay, que el culto estuvo flojo. Pero ¿quién era que estaba flojo? Parece que era ella que estaba floja o él. No estaba atendiendo. La Biblia dice, hermanos y amigos, por el oír viene la fe. Si usted no está oyendo, usted no va a recibir nada. Entonces usted tiene que atender. Aunque mire, no importa quién esté hablando. Si usted está en la casa de Dios, asuma que Dios lo está dirigiendo. Asuma que ese hombre, esa mujer, ese muchacho, esa muchacha está ahí porque Dios quiso que esté. Y algo Dios va a decir a través de ese instrumento.
Entonces es bueno que seamos solemnes en la casa de Dios. Aquí el versículo que nosotros hemos leído lo presenta un hombre muy conocido en la Biblia. Y hay algunos detalles que vamos a comentar más adelante. Por ejemplo, se postran, adoran y echan sus coronas. ¿Dónde están ellos? ¿Y por qué pasa esas tres cosas? Estamos hablando de Juan. Juan el apóstol, que era un apóstol de confianza de Jesús. Era uno de los tres del anillo de Jesús. No sé si ustedes sabían que Jesús tenía su anillo. Jesús tenía su equipito de confianza. Y con esos tres, él fue al monte de la transfiguración. Y bajó la gloria de Dios. Oyeron la voz del cielo y todo. Pedro, Juan y Jacobo. El grupito de tres. Entonces este hombre que escribe aquí tiene una visión. Pero quiero que ustedes recuerden quién es que escribe esto. Esta visión de Apocalipsis. Ese hombre que era del entorno íntimo de Jesucristo. Pero ese mismo hombre, en un momento de su desarrollo ministerial, en un momento de su vida, tuvo una confusión en su fe. La fe de Juan se tambaleó. Y entonces se produce la visión de la cual vamos a hacer referencia. Porque su fe se vio amenazada. Juan anduvo 3 años y meses con Cristo. Óigame, no es lo mismo usted andar 3 años con Ezequiel Molina que andar 3 años con Jesús. No es lo mismo que usted esté 10 años en un seminario estudiando la Biblia que usted hacer un curso intensivo de 3 años. Óigame, de ahí con Jesús. Yo no tengo idea, yo no tengo capacidad para entender hasta dónde aprendieron ellos. 3 años caminando, viviendo, comiendo, haciendo todo con Jesús. Entonces este hombre era uno de los 3 más cercanos. Yo diría que tuvo 3 años viendo su gloria. 3 años disfrutando del manjar. 3 años viendo paralíticos correr, leprosos limpios, muertos resucitados, prostitutas reintegradas a la sociedad con honores. La gloria de Dios en la tierra. 3 años tuvo Juan con Jesús. Juan era un hombre, bueno, hay 4 evangelios. Los 3 le llaman sinópticos o evangelios que hablaron de lo que Cristo hizo y de los milagros, de las parábolas, una semblanza. Pero el de Juan no se le llama sinóptico. El de Juan se llama el evangelio de Juan. Es el evangelio más profundo. Y posiblemente el libro más profundo de la Biblia. Lo escribe el apóstol Juan. Usted encuentra ahí que hay otra visión. Este apóstol Juan estaba atento al desarrollo espiritual de la iglesia y del individuo. Y estaba atento también instaba, aconsejaba, exhortaba a la identidad cristiana. Por eso, primera carta, que también lo escribe él, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, como revelación de su preocupación, porque él advertía sobre los falsos, él advertía a la iglesia sobre los engañadores. Él advertía a la iglesia sobre la unidad, la práctica del amor. No hay mucha gente así en la Biblia que hablaran como Juan. Hijitos, amaos los unos a los otros. Y aquí dicen una advertencia en 1 Juan 2:15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El hombre del cual estamos hablando cuenta la historia que cuando estaba un ancianito de 90 y tantos, 100 o 100 y pico de años, que ya no podía ministrar, ya no podía estar predicando, ya no podía estar aconsejando, no podía hablar mucho porque estaba muy débil. La gente iba donde él y él le decía: hijitos, amaos los unos a los otros.
Aleluya. Con eso lo resolvía todo. Si la gente aprendiera a amarse, todo quedaría resuelto. Entonces Juan dice aquí en estos versículos: no amen al mundo. ¿Y qué está diciendo? Que no ame la tierra, que no ame al universo, que no ame las plantas y los animales y los ríos y el ecosistema. No de eso que está hablando. Habla de las cosas del mundo, de las cosas anti Dios, de la sociedad pecaminosa, impía, de las prácticas idolátricas y de las prácticas contrarias a lo que enseña la Biblia. Usted sabe que la gente que no conoce a Dios vive haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces, esas son las cosas que él dice que no amen. Las cosas del mundo, el pecado, no lo ame. Y si alguno ama ese mundo pecador, el amor de Dios no está en él. Entonces, dentro de las cosas del amor o del mundo está la vanidad, la mentira, la avaricia, el orgullo, la sinrazón, los pleitos, la rencilla, el odio, las enemistades. Todas esas son cosas del mundo. La gente por lo suyo pelea y se mata con cualquiera, porque lo mío es mío. Y la Biblia dice que la caridad no busca lo suyo. Fíjense la diametral diferencia que hay entre el concepto, el pensamiento divino y el pensamiento impío del mundo, inicuo del mundo. Entonces, por eso que dice él: si alguno ama al mundo, o si alguno vive de acuerdo al mundo, el amor de Dios no está en él. Y dice el versículo 18 del mismo capítulo 2: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Fíjese lo que está pasando con él, con este apóstol. Ya Cristo se había ido. Él está, como los demás apóstoles, dirigiendo la obra aquí en la tierra, pero él está concentrado en la identidad de los creyentes y en su vida espiritual. Fíjese qué importante, en el crecimiento, en el desarrollo, y él se preocupa cuando ve como un desbalance espiritual en las vidas. Entonces, tiene otro caso en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Él era líder espiritual porque casi todos, si no todos los demás apóstoles habían muerto. Y él se quedó como único líder espiritual que había andado con Jesús y líder de Asia Menor en cuanto al evangelio se refiere. Y él hace una evaluación espiritual de 7 de las tal vez principales iglesias, o de las iglesias representativas de su tiempo, que fueron Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, al ver estas 7 iglesias, él ve cosas en cada una. Por ejemplo, en Éfeso, él se aflige porque ve que le falta el primer amor. Ha perdido el primer amor. Está caminando hacia atrás. Está retrocediendo porque no está ni siquiera en el nivel que comenzaste. Entonces eso lo atribula. Mire, de 7 iglesias hay 5 reprendidas por faltas cometidas y 2 que no habían cometido falta, pero que estaban en cuidado casi intensivo. Entonces la segunda iglesia es Esmirna. ¿Qué le dice a Esmirna? Bueno, Esmirna era una iglesia muy pobre. Tú eres pobre, pero tú eres rico, porque tú conservas las palabras de Dios. La iglesia de Esmirna, él vio, o el Señor le mostró, porque es una visión, una revelación de Dios. Dios le mostró que era una iglesia pobre materialmente. Y después viene la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Esa iglesia tiene un maridaje con el pecado. Esa iglesia estaba casada con el mundo. Esa iglesia parece que tenía un matrimonio igualitario con el pecado. Y estaba unida, enmancornada con la gente del mundo, con la sociedad impía, y parece que no hacía diferencia entre una cosa y otra. Y el Señor le advierte:
que si no deja eso, va a fracasar. Luego de Pérgamo entonces viene Sardis. Tiatira. Tiatira tiene otro problema. Tiatira tiene una tolerancia hacia Jezabel. Jezabel era una falsa profeta que enseñaba a mi pueblo, dice la Biblia, a fornicar. Entonces Tiatira tiene tan poca fuerza moral o doctrinal que no es capaz de poner en su sitio a Jezabel. Una iglesia cobarde, pusilánime, cambiadiza, variable, insostenible. Entonces Cristo, el Señor, la reprende. Y Juan está mirando todo eso. Y su espíritu se va afligiendo. Esta es la iglesia del Señor en el primer siglo. Y mira la condición espiritual de la iglesia. Entonces después de la quinta iglesia viene Sardis. Nombre que vive, pero está muerta. Le estoy diciendo esto para que ustedes vean que el hombre que ama la iglesia, el hombre que representa la unidad y el amor de Dios y que se preocupa por el desarrollo espiritual y el crecimiento del pueblo, cuando hace un análisis de la iglesia de su tiempo, esto es lo que encuentra. Sardis, una iglesia que por fuera era una cosa y por dentro había otra. El nombre, iglesia, o sea, ahora hay muchos nombres rimbombantes. No voy a mencionar ninguno porque como todo, cualquier nombre que yo mencione, hay iglesia. Porque ahí están todos los nombres. Pero son unos nombres que cuando usted los ve, dice, bueno, si es así como dice ahí los demonios ni se acercan. Si es así, esa gente está caminando con Dios, pero mire, 24/7. Porque si por el nombre, ahí se respira santidad, ahí se respira amor, ahí se respira comprensión, ahí está la gloria de Dios. Pero cuando entra, es todo lo contrario. Entonces dice aquí, tienes nombre que vives, pero estás muerta. Es como los sepulcros blanqueados, que por fuera nítido, delicado, limpio, higiénico. No lo destape, porque hay gusano dentro. Así pasó con la iglesia de Sardis, según vio Juan. Entonces viene otra iglesia a la que se les reprende poco, que es Filadelfia. La iglesia del amor, pero la iglesia también que estaba un poco débil. Y el Señor le dice, ten cuidado y no lo pierdas para que no te pase como a Éfeso. Y luego viene la iglesia de la Odisea, la iglesia cegata. La iglesia que creía que era rica porque tenía dinero. Lo único que tenía era dinero. Pero no tenía más nada. Crees que eres rico, pero necesitas del colirio, porque ni siquiera los ojos te sirven. Y el Señor le ofrece su colirio. Entonces, Juan, cuando hace ese pequeño recorrido, llega un momento difícil a su vida espiritual. Por eso decíamos que su fe como que se jamaqueó la fe de él. Porque para alguien que ama a Dios, eso era un momento difícil. Cuando usted está buscando a Dios, predicando el evangelio, anunciando la paz, dando ejemplo, viviendo como Dios manda, ayudando a la gente a que se reintegre al camino del Señor, y usted encuentra que todo lo días para atrás. Y cuando usted llega donde uno, que usted lo soltó porque dice, no, ya este está maduro, ya este está bueno, este me va a ayudar, y usted se va a otro sitio a ayudar a uno que está débil, y dejó el fuerte, y cuando llega lo encuentra como le pasó a Moisés con Aarón, que se va 40 días al monte Sinaí a hablar con Dios y deja a su hermano, sin que usted piense en nepotismo, porque si hablamos de nepotismo, el primer practicante del nepotismo es Jehová de los ejércitos, que mandó a su hijo a salvar al mundo. Moisés deja a su hermanito de sangre y el hombre que Dios puso a su lado atendiendo al pueblo. Y cuando viene bajando del monte, ¿qué encuentra? Adorando y sacrificando a un Dios falso, a un Baal fabricado por ellos, a un pedazo de oro con forma. Y cuando averiguan, ¿quién lo hizo el becerro? Aarón, el líder, mi confianza,
El hombre que yo dejé como orientador, como guía espiritual, él fue que hizo el becerro, recogió todas las prendas, lo fundió e hizo un becerro. Después le dice a Moisés, bueno, es que yo no hallaba qué hacer. Este pueblo iba a acabar conmigo porque tú te perdiste. Y yo tenía que buscarle una salida al asunto. Y yo fabriqué este becerro para que se entretengan. Aleluya. Entonces, Juan está en una situación en que se debilita su fe, se siente atribulado, se siente acongojado, como quien dice, Cristo se fue. El único apóstol que queda soy yo. Los demás que me están ayudando, los ancianos, ni lavan ni prestan la batea. No sirven. Son pelele. Entonces, ¿qué hago? Aquí viene la respuesta de Dios. Usted busca Apocalipsis capítulo 1. Esta es una visión. Dios le está dando una visión a uno de sus hijos, a un apóstol. Y aquí en este capítulo 4 dice, después de ver todo lo que vi en las iglesias, yo me pongo en lugar de Juan y ojalá usted me acompañe. Después que yo hago un recorrido por las distintas iglesias de República Dominicana y encuentro que en una gobierna el chisme, en otra la murmuración, en otra la mentira, en otra el orgullo, y cada iglesia tiene un defecto, pero mire que se le está llevando el mismo diablo. Y cuando voy a la iglesia que más brinca y que más salta, y digo, no, aquí está el Espíritu Santo. Y cuando encuentro que están peleando y matándose uno con otro. Y que lo que quieren es buscar cada uno el protagonismo para que vean que ellos son los más santos. Y cada vez que voy a una que creo que ahí está Dios, encuentro lo peor. ¿Qué hago yo? Me retiro. Digo, bueno, Señor, solo yo he escapado. Y me buscan para matarme, como le pasó a Elías. ¿Qué hace Dios? Con un apóstol sincero que ama su obra y celoso de la obra de Dios, que ya no haya que hacer. Entonces Dios le responde, versículo 1, capítulo 4. Después que él ve todo esto, entonces le dice Dios, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Eso fue lo que le respondió Dios. Cuando él está atribulado, acongojado, llorando, Dios le dice, levanta tu cabeza para que vea lo que está pasando. ¿Qué vio Juan? Número 1, aquí hay varias lecciones que yo quiero que nosotros nos las aprendamos. Número 1, vio la majestad de Dios. Vio la majestad de Dios, vio el trono y uno sentado en ese trono rodeado por 24 ancianos. ¿Qué vio Juan? ¿Qué aprendió Juan y qué aprendemos nosotros en ese trono? Lo primero es que aprende la estabilidad del trono. Fíjese, aunque el mundo no haya que hacer con su crisis, aunque no haya gobierno que pueda poner la gente en cintura aquí en la tierra, aunque el hambre esté acabando, aunque los bombazos estén acabando con los deportistas o con los religiosos o matando gente en las mezquitas, no importa, el trono está estable. O sea, el problema es abajo, aquí arriba no hay problema. Porque Juan pudo llegar a creer que todo estaba temblando. Juan pudo llegar a creer que todo estaba amenazado. Dios le demuestra a él, no, el problema es abajo. El problema es allá de ustedes. Que no hay aquí abajo en quien creer. No hay en quien confiar. Por eso decíamos, se están cayendo los altares. Gente que usted creyó que eran la réplica de Dios en la tierra, cometen unos hechos tan bochornosos que no se pueden repetir en los periódicos.
Entonces uno dice, pero todo se ha perdido. No hay en quién creer. No hay en quién confiar. ¿A quién acudo? Entonces Dios le dice, hay un trono que está estable y hay alguien que está sentado y aquí todo está en calma. Segunda lección que aprende Juan, crédito. Puede confiar en ese trono, legal y legítimo. Y alrededor del trono 24 tronos y sentado en ellos 24 ancianos. ¿Quiénes eran esa gente? Eso de 24, mire, eso de 24 puede, la interpretación más acertada es que representan 12 y 12. Las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles o los 12 que escogió Jesús. Y ahí se junta el pasado y el presente, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice que son 24 ancianos alrededor del trono. Cada uno tiene su propio trono más pequeño, por supuesto. Y sentado en esos tronos están estos ancianos vestidos de ropa blanca. Primero, cuando habla de anciano, no está hablando de viejo. Está hablando de respeto. Está hablando de credibilidad. Está hablando de experiencia. Está hablando de conocimiento. Está hablando de sabiduría. Está diciendo, no son muchachos. El asunto no está en manos de muchachos. El asunto está en manos de gente que sabe lo que está haciendo. Me cuenta un amigo que una vez iba cruzando el Atlántico en un avión, esos transatlánticos aviones, y parece que había un mal tiempo y como que se tambaleaba mucho el aparato ese allá arriba. Y cuando se estabilizó un poquito, él trató de averiguar quién era que iba conduciendo. Y cuando hace así que chequea, ve un jovencito al frente de la nave. Y dice que por poco le da un mareo. Yo tenía un amigo pastor evangelista que él decía, éramos jóvenes todos, pero él decía que cuando él iba a comprar un libro, él buscaba el libro y lo miraba por detrás, la parte de atrás, a ver quién lo escribía, si tenía la foto. Y si la foto era de un tipo con espejuelo y calvo y con arruga, él compraba el libro. Pero si él veía que era un muchachito, él decía, este sabe menos que yo. Cuando aquí está hablando de ancianos, está hablando de la crema, de la sustancia de ayer y de hoy. 24 ancianos, la historia completa de la relación del hombre con Dios, representada por la gente más capacitada. Los ancianos son los que están alrededor del trono donde está sentado Jehová de los ejércitos. Sentado en esos tronos están 24 ancianos, pero están vestidos de ropas blancas, dando señal de pureza, de limpieza, de algo santo, sin mancha, sin contaminación, sin doble cara, sin gato entre macuto, sino eso es así exactamente como usted lo está viendo. 24 ancianos en sus respectivos tronos, vestidos de ropa blanca, con corona de oro en la cabeza. Una corona que representaba lo mejor, el más puro de los metales, el más caro de los metales, el más resistente de los metales y el que sirve para más cosas. La corona de ellos era de oro. Pero no era que tenían oro en la cabeza, era corona. Que la corona también tiene su significado. La corona no se la dan a cualquier pelafustán que pase por la calle cantando. La corona no se la dan a cualquiera que diga pónmela. La corona hay que ganársela. La corona se la dan al que triunfa. La corona se la dan al que vence. La corona de monarca, de los pesos pesados. ¿Quién se la gana? El que apenas sabe tirar los puños. No el que se fajó con los leones. El que peleó con lo más bravo de todo y lo más fuerte y le ganó.
ese tiene la corona mundial. Entonces una corona tiene un significado especial. Todo el mundo no puede tener corona, pero estos 24, los 24 tienen corona. Lo que quiere decir que no eran un fly, no eran un mango bajito. Era la crema de la existencia humana, la que está alrededor del trono. ¿Qué me indica esto? Credibilidad. Esto indica legalidad y legitimidad de lo que está pasando en el trono. O sea, estos 24 ancianos, por si acaso quiere alguien dudar de lo que hay aquí, son ancianos, tienen corona. La corona es de oro y son 24. Aquí está todo. Aquí no hay una brecha para la duda. Todo lo que está ahí es exactamente la legitimidad divina ante la legalidad de la historia. Ahí está el trono y ahí están los ancianos con el Señor. Entonces, versículo 10, capítulo 4. Esos 24 ancianos, llega un momento en que se postran delante del anciano principal, del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen al postrarse? Adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y la corona de oro que tenían, la cogen y la echan a los pies de él. Es decir, yo me rindo a ti. Yo te entrego todo lo que soy. Yo no valgo nada, yo no significo nada. El grande, el poderoso, el gigante eres tú. Solemnidad, respeto, adoración. En un momento crucial de la historia y especial, estos hombres reconocen, Juan ve el reconocimiento de estos hombres, de estos ancianos, al que está sentado en el trono. Esto nos habla de la solemnidad ante la presencia de Dios. Y esto nos habla de darle a Dios el lugar que le corresponde. ¿Por qué y para qué lo hacen ellos? Hay tres razones por qué ellos adoran. No solo adoran, se postran. No estamos hablando de cualquier hermanito, cualquier persona, cualquier ciudadano. Estamos hablando de los 12 representantes de la antigüedad y los 12 representantes de la modernidad. La historia de la humanidad completa de rodilla ante Dios. Ahí no están los ladrones. Ahí no están las otras personas que cometen cosas aquí en la tierra. Ahí están la crema del mundo, rindiéndole culto y pleitesía al Señor. Y hay tres razones para que ellos hagan eso. Primero es respeto y solemnidad ante Dios, que es el reconocimiento que Dios espera de los mortales. Nosotros no agregamos cuando adoramos a Dios. Nosotros cumplimos nuestro deber. Cumplimos nuestro rol. Fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Usted no fue creado para beber romo. Usted no fue creado para andar de esquina y de cantina en cantina y de esquina en esquina enamorando mujeres. Usted no fue creado para andar peleando. Usted no fue creado ni siquiera para enriquecerse. Usted fue creado para alabanza del nombre del Señor. Y la falta de ese reconocimiento, la falta de esa adoración genera deficiencias. Por ejemplo, dice Jeremías 2:17, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué quiere decir eso? En la desesperación de la humanidad por llenar un vacío que hay en el alma, han creado los placeres, los deleites y los vicios. Si usted le pregunta a un joven que se droga, dice que ¿por qué se droga? Dice que para salir de la tribulación, de los problemas, de las angustias, de la tristeza, de la soledad, que lo han abandonado, que no tiene nada, que él es un aburrido. Y para no estar aburrido se droga. Pero no son solamente los viralatas los que se drogan. La gente de arriba también se droga, primero que los viralatas. Aquel que no tiene con qué comer se droga para disipar las penas porque no haya dinero para la comida.
Pero ¿y el grandote por qué se droga? Porque todos tienen el mismo vacío. Es un vacío existencial. Es un vacío que comienza en tu desobediencia a Dios. Y mientras no adores a Dios, mientras no reconozca el poder y la autoridad de Dios, andará deambulando como chichigua en banda. Hasta el día en que no caemos de rodillas. Hasta el día que no me doblego y le digo: Señor, te adoro, te reconozco, tú eres el Salvador, Rey de reyes, Señor de señores. Pero la gente está huyéndole a Dios, queriendo hacer todo lo que Dios dijo que no, rebelándose contra Dios. Aquí lo que habla es de adoración. Dice que se postraron delante del que está en el trono. Óigame, dice: aquellos grandes, si esos ancianos con corona de oro, vestidura blanca que representa su currículum, su testimonio, su trayectoria, su nivel de honestidad y de limpieza ante la sociedad, su corona que representa su poder moral, si esos hombres intachables, hombres en el cual todos creían, doblan sus rodillas y lo adoran, ¿qué haré yo? ¿Qué haremos nosotros? Bendito el nombre de Jesús. No solamente lo adoraron de boca. Sí, porque a veces la gente: yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Pero es diciendo lo que está, no lo está haciendo. Lo está diciendo. No. Ellos lo primero que hicieron fue: se postraron. Y después que se postran, adoran a Dios. Y después que se postran y adoran, cogen la corona, la coronita que tienen. Como quien dice: todo delante de ti no es nada. Yo creía que tenía algo. Para el mundo yo soy lo mejor. Para la sociedad yo soy la estrella que más brilla. O el sol que más brilla. Pero ahora delante de ti nada soy. Mire, cuando una persona anda por ahí diciendo que de pedante, de vanidoso, alabándose, es precisamente porque no conoce a Dios, aunque esté en la iglesia. Decía alguien que el que necesita mucha cosa por fuera es porque no tiene nada adentro. Repito, el que necesita muchos aditamentos, muchos adornos, muchos reconocimientos, mucha filinfolla por fuera, es porque adentro está vacío. El que conoce a Dios no necesita eso. El que conoce a Dios sabe que el único grande es Él. Oh, gloria a Dios. No es en balde que dice el apóstol Pablo que todo su conocimiento, toda su ganancia, toda su conquista la considera basura. Ahora es estiércol delante de la presencia de Dios. Pero la ignorancia es capaz de cualquier cosa. La gente se cree que es lo que nunca ha sido ni será. Pero se cree que estos hombres sabían quiénes eran. No eran novatos, eran ancianos. Y ellos cogen la coronita que tienen y la tiran delante del Señor. Como quien dice: nosotros somos nada. El único grande, el único poderoso, el único que merece todo eres tú. Entonces, en segundo lugar está la actitud de humillación. La humillación abre las puertas de los beneficios materiales y espirituales de arriba. Dice la Biblia: el que se humilla será ensalzado. Entonces, cuando yo me humillo delante de Dios, se abren las puertas y yo puedo acceder a los beneficios y a las bendiciones de Dios. Hay gente que se cansa de clamar, se cansa de orar y se cansa de buscar y Dios no lo oye. No es que no lo oye, es que no lo atiende. ¿Por qué no lo atiende? Porque el orgullo está acabando con él.
Mira, hay gente que tiene hasta un tipo de orgullo que yo le llamo orgullo espiritual. Porque se ponen a ayunar para decir que ayunan más que los otros. Entonces privan en una santidad que se cae de la propia mata. Porque tan pronto usted se considera el más santo, dejó de serlo. Porque el santo es humilde. Y para yo entrar al cielo necesito ser humilde. Entonces cuando yo me doblego, cuando yo me postro, cuando yo me rindo a Dios y reconozco su grandeza, estoy abriendo el cielo. Estoy abriendo el cielo. Lo que quiere decir que esa manifestación de la solemnidad perfecta ante Dios, porque solemnidad es adorar, es reconocer su grandeza, es humillarse ante su presencia, es respetar y no herirlo ni con el pétalo de una rosa. Eso es la solemnidad en la presencia de Dios, algo inevitable para llegar al cielo. Y yo creo que los amigos deben aprenderse esa lección. Y la tercera es que lo contrario rompe nuestra relación con Dios. Y Él se aleja con las consecuencias que para nosotros se derivan de ese alejamiento. Y hay pequeños detalles que determinan una vida de victoria o de derrota. Si yo, en vez de acercarme humillado ante Dios, me creo la gran cosa, yo no necesito a Dios. Me contaba alguien en estos días, una señora, de su esposo que es rebelde totalmente al evangelio. Y no la deja ir a la iglesia. Y le ocasiona muchos problemas. ¿Por qué tú tienes que ir a esa iglesia? Es lo que quiere sacarla del entorno donde ella se siente bien, para enfriarla. Y es porque, y una lucha permanente. Pero ¿qué pasa? Hace unos días le detectaron unos tumorcitos. Aleluya. Aleluya. Mira, a veces la gente tiene su tumorcito y no lo sabe. Y anda llevándoselo viento por ahí. Acabando con todo, comprando, vendiendo, bebiendo, fumando, mujeriando, haciendo de todo. Pero de repente se siente un pequeño malestar. Y va al médico y dice, mira, tú tienes unos tumorcitos que hay que chequeártelo. Ya el tipo ya baja la guardia. Ahí mismo ya él como que, cuidado, varón. Entonces cuando la gente le dan ese golpecito, inmediatamente comienza a pensar en Dios. En estos días murió un señor, uno de los más famosos cardiólogos de nuestro país, y murió del corazón. Porque son humanos. Es la misma cosa. Él y yo es la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que tú te crees que eres? ¿De dónde crees que viniste? ¿Para dónde crees que vas? ¿O es que tú piensas que tienes incidencia, influencia en el futuro? Te equivocas. Te equivocas. De casualidad tenga un poquito aquí ahora, pero allá manda Jehová. Oh, gloria a Dios. Allá manda el Señor. Entonces cuando yo me enaltezco, cuando yo me creo que soy algo, alejo a Dios de mí. Y eso acarrea consecuencias desastrosas que después no tenemos ni cómo soportarla. Fíjese lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, el caso de Nabucodonosor. Una historia de un rey que él mismo se paseaba en el jardín. Oye, lo que yo he construido, todo esto lo hice yo. Nadie como yo. Yo soy lo máximo. Y llegó la noticia y lo mandaron a comer hierba. De los jardines colgantes a comer hierba. Y le pasó a rico también. Alma mía, muchos bienes tienes. No necesitas a Dios. ¿Cuántos ignorantes, impertinentes hay todavía hoy? Y ese tipo tenía los graneros llenos. Es decir, tenía mucho dinero en el banco. Tenía la producción, los almacenes llenos. Ya no hallaba dónde meter más riquezas. Y estaba contento. Y la preocupación era: ¿en qué banco guardo los cuartos, el dinero que tengo?
Así hay mucha gente hoy, que su problema es que no hayan que hacer con el dinero. Mientras hay miles o millones que se mueren de hambre por falta de un peso, ellos no hayan que hacer con el dinero. Y ese tipo se enorgullecía, no, porque yo... Y esa noche llegó un mensajito de alguien, parece que un muchachito fue, y le dio un mensajito. Oiga, porque hay unos mensajitos que le quitan el gozo a la gente. Oh, bendito sea Dios. Él está muy contento en su fiesta, parecido a Belsasar, el rey aquel que le salió la mano y empezó a escribir. Y él está contento en su fiesta y va y le soplan. Ramón, esta noche viene el ángel de la muerte. ¿Cómo? ¿Y quién te lo dijo? Yo le pregunté a un artista que había sido cristiano. Estando en su apogeo, me le acerqué un día y le hice una preguntita en el oído. Digo, fulano, por casualidad tú sabes cuándo vas a morir. Y me dice, ¿por qué tú me dices eso? Digo, no, por nada, porque todos vamos a morir. A la gente no le gusta que le digan eso. Hermano, eso es orgullo. Lo mejor que hacemos es humillarnos, pedir perdón, adorar a Dios y en su trono la solemnidad de su presencia. Bendito el nombre de Jesús. Porque el orgullo rompe nuestra relación con Dios y Dios se aleja de nosotros. Y a veces pequeños detalles son los culpables de tu falta de felicidad, de tu falta de paz. Usted sabe la gente que ha gastado fortuna en médicos y en pastillas para tener paz y no la consigue, para que su hogar marche bien. Usted le pregunta a una pareja full evangélica que tiene 4 o 5 muchachitos y usted lo ve que viven en paz, que van a la iglesia, y todo es mi amor y mi bendición. Ay, un besito y una cosa. Y usted le pregunta, ¿cuánto tú gastaste para eso? Dice, nada. Servirle a Cristo. Y aquel que no haya donde meter el dinero, que tiene desde yate para abajo hasta limusina, que tiene aviones, que tiene avionetas, que tiene helicópteros, que tiene finca, que no conoce, no tiene paz. Entonces hay una mujer que dice que duerme, que la gente cree que duerme con él, que no duerme con él, cada uno se divide, porque hay unas habitaciones grandes que tienen una división en el medio. Y usted le dice, ¿para qué esa división? Para cuando estamos enojados y cada uno coge para su lado. Entonces viven una vida de zozobra, de amargura, y se le disparan los nervios, se le altera el corazón. Y usted lo ve que viven una vida que no es vida. ¿Por qué? Lejos de Dios. Lejos de Dios. El Señor trae paz, pero de verdad. Fíjese lo que dice Levítico 19:30. Porque es que la gente de hoy, hermano, la sociedad moderna tiene una situación de rebeldía contra Dios. Fíjese que la mayoría de las cosas que la gente está practicando van en contra directa de lo que Dios ha dicho. Camine por el segmento de la sociedad que usted quiera y va a encontrar que la gente lo que quiere es hacer lo contrario a lo que Dios dijo. Eso es rebelión contra Dios. Alterar los principios divinos. Nosotros estamos hablando de los secretos de la solemnidad. Porque cuando usted respeta a Dios, cuando usted está consciente del poder, de la capacidad y de la autoridad de Dios, usted se humilla, usted es el que gana. Usted gana humillándose delante de Dios, porque Él tiene la llave que abre todos los candados. Él te dará paz, no dinero, paz. Porque a veces la gente cree que va a comprar paz con dinero. No se vende con dinero la paz. La paz se recibe de Dios. El dinero se aparece, se usa, pero la paz no se vende ni se puede comprar. Levítico 19:30 dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Repito, dice Dios, mis días de reposo guardarán y mi santuario, el lugar de adoración, el lugar de servirle a Dios, mi santuario los tendrán en reverencia. Es una orden. Mis días, el tiempo de Dios, respétalo.
El tiempo que a Dios pertenece, respétalo. La gente no tiene tiempo para Dios. La gente de hoy tiene tiempo para todo, menos para Dios. Yo voy a la iglesia cuando tenga tiempo. El caballero aquel que mencioné nunca podía ir y no quería que la esposa fuera. Ahora va él también. No, porque no tenemos tiempo para Dios. Pero cuando Dios nos da un toquecito nada más, un toquecito, inmediatamente tenemos tiempo, aparece el tiempo. Entonces él dice que el tiempo de él lo guarden y el santuario lo respeten. Las cosas de Dios hay que respetarlas. Usted no puede relajar con las cosas divinas. Usted tiene que saber que Dios está en su templo y que hay que callarse. Y por último el Salmo 33:8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Toda la naturaleza honra a Dios, menos los humanos. Hasta los pajaritos del campo respetan a Dios. Hasta las ratas, hasta los lagartos. Mire, toda la vegetación, todos respetan a Dios. El único que se revela es el ser humano. Por eso es que el infierno es para los humanos. No para las plantas ni para los animales, para nosotros. Porque nosotros tenemos la inteligencia y la hemos querido utilizar en contra de la voluntad de Dios. Entonces mi consejo, aprendamos a respetar a Dios. ¿Cómo se respeta? Haciendo su voluntad. No importa dónde usted esté, ahí está Dios con usted. La presencia de Dios, Dios es omnipresente. Entonces, la primera adoración que usted va a hacer es entregándole su vida. Haciendo su voluntad, amando a sus propios enemigos, eso es adoración. Hablando la verdad, eso es adoración. Compartir su pan con el hambriento, eso es adorar a Dios. Eso es parte de la adoración, no única, parte de nuestra adoración. Nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestro comportamiento es nuestra adoración a Dios. Si yo adoro a Dios correctamente, si yo sé quién es Dios y me comporto con solemnidad en su presencia, Dios responde. Pero mucha gente no cosecha nada bueno porque no siembra nada bueno. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso a Cristo. Muchas gracias te damos, Señor. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús.